Gloria a Jesús. Así que pongamos la mayor reverencia, gloria a Dios, y retengamos, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios en esta hermosa tarde. Así que Dios, vamos a aleluya. dejar a nuestro hermano con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Es un gusto estar reunidos juntamente con cada uno de ustedes en este lugar. Sí, amén, hermano. Doy gracias primeramente a Dios porque Él es el que permite que yo esté en este lugar. Porque los planes del ser humano pueden ser uno, pero los propósitos de Dios son diferentes. Amén. Y agradezco también la invitación de mi hermano pastor Ricardo Maya por permitirnos y prestarnos este lugar para poder hablar de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que se habla en este lugar, ¿verdad? Porque este lugar es fuente de vida, de donde emana la vida, que viene del cielo, el maná que desciende a cada uno de nosotros. Gloria a Es Dios. un lugar que hay que cuidar como en el tiempo cuando Jesucristo fue crucificado, que los velos fueron rasgados, y ahora nosotros podemos tener la oportunidad de estar en este lugar donde el pueblo antiguo no podía estar, así como hoy nosotros tenemos este hermoso privilegio de poder estar delante de la presencia de Dios. Porque digo delante de la presencia de Dios porque no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Sí. Invito a que cada uno se ponga sobre sus pies, tomando su Biblia. Hablaremos en Apocalipsis, capítulo 13. Aleluya. Antes de leer la palabra, oraremos para que sea el Señor el que se glorifique y no sea palabra de hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Buen Padre que estás en los Padre, te cielos, damos gracias, santificado Señor sea tu amado, en nombre. esta Venga preciosa, cada uno, bendecida Señor, Padre, tu reino, de la Padre gloria. celestial. Padre, Perdona, venga Señor, a cada uno de nuestros ofensores, Dios como amado, nosotros también los perdonamos, Dios. Padre de gloria, Gloria porque sea estamos su delante de tu Dios amado, presencia, bendito Padre, sea y no usted, podemos estar en glorificándote contienda, de una Señor, forma delante muy de ti, especial, porque Dios, estamos en delante esta del tarde, Espíritu Padre, Santo. pedimos Que la es tú, Señor, cobertura el de que tu se mueve en Espíritu tu Santo, mi iglesia. Dios amado. Seas tú, Padre Gloria celestial, a su el nombre, que esta Padre, tarde habla de nuestra vida, Padre, primeramente hablando a mi vida, oh Dios de la gloria, que seas tú dando este poderoso mensaje a nuestra vida, Padre, que redarguya nuestro ser, Señor, sea quitando todo aquello que estorbe en nuestra vida, Padre, porque tú eres el Rey que desata todas las cadenas, toda atadura del diablo, porque tú eres, Señor, el Señor de dioses, porque tú eres el Padre celestial, tú eres el Dios de ayer y de hoy y sigues permaneciendo por los siglos de los siglos, Padre de gloria, porque tu tiempo no ha terminado, Espíritu Santo, tú te sigues moviendo mediante la iglesia, porque la iglesia está despierta unida, velando al Rey que pronto ha de venir, porque el Rey pronto viene, Cristo está a la boda del Cordero, acercándose a la novia, porque el esposo amado pronto habrá de venir. Gracias, Bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor amado. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor, abriremos y hablaremos de tu palabra, Señor. Que sea tu santo en nuestra boca, Padre de gloria. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te adoramos. Antes de dar lectura, queridos hermanos, me voy a presentar. Mi nombre es Wilber Calucho. Yo soy miembro de Iglesia Cristiana Santidad Jehová Richmond, pero actual estoy en la filial de Newport News con mi hermano Pastor Samuel Martínez. Estamos nosotros por el momento en aquel lugar donde mi hermano Samuel Martínez es el que dirige la iglesia y yo nada más estoy apoyando, pero es una bendición la que Dios permite estar en aquel lugar, porque no importa el lugar donde estemos, yo siempre me gozo y cada uno de nosotros tenemos que gozar, porque no importa, Dios no tiene barreras, no tiene divisiones, la iglesia es una y como dice aquella alabanza, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Amén, gloria a Dios.
versículo 1 en adelante, hasta el verso 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, no vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria. Puede tomar su asiento, hermano, pero que no se siente su alabanza, Aleluya. porque el gozo sigue. Amén. Yo he aprendido en este camino, hermano, que aquí no se trata de que para que nos gocemos tiene que haber multitud. No. Yo me he gozado en 4 paredes, donde solo han habido 2 personas, donde nos hemos cantado y nos hemos predicado uno al otro. Yo me he sentido de gozo, porque no importa la multitud si no está ahí, lo que importa es que el Espíritu esté entre medio de nosotros. Aleluya. Porque fijámonos si el Espíritu no está, Así es. porque si el Espíritu no está, estamos vacíos. Es como abrir un coco y no hallarle agua ni comida. ¿Qué vamos a hacer? Botarlo. Y por eso es necesario que el Espíritu habite. Porque la iglesia del siglo XXI, yo siempre hablo de que la iglesia del siglo XXI, porque estamos hablando del tiempo del presente, del tiempo pasado, habló el Señor Jesucristo, anduvo predicándole. A aquel pueblo se le predicó, se le habló, el que quiso se arrepintió, el que quiso se convirtió y el que quiso se quedó. Tenemos muchas enseñanzas como en Mateo, donde habla de Lázaro y el rico. De todos nosotros ya nos han hablado, nos han predicado de esa palabra, donde el Señor me ponía, yo le oraba al Señor, me recuerdo el día domingo que nosotros estábamos en ayuno, y le decía: Señor, pero si tú has permitido que yo vaya a aquel lugar, te pido, Señor, que seas tú el que me dé palabras para poder hablar, porque yo no quiero ir a hablar palabras que yo haya leído, yo quiero que venga palabra del cielo, palabra que el hermano pueda oír, porque la palabra viene para todos nosotros, como la palabra llega para ustedes, la palabra llega para mí. Retén lo bueno de César lo malo, porque hay que saber discernir, queridos hermanos, cuando la palabra viene de Dios y cuando la palabra viene en carne. Pero muchas veces nosotros estamos atenidos a que nos prediquen, a que nos hablen de la palabra, pero muchas veces nosotros no leemos la palabra, no ponemos cuidado de lo que dice la Escritura. La Escritura es bien clara cuando dice que nosotros debemos de pedir el discernimiento del Espíritu para poder entender qué viene de parte de Dios y qué viene de parte de la carne. Pero muchas veces nosotros no ponemos atención, no leemos la palabra, no oramos, no ayunamos, andamos a la carrera de un lado a otro, el afán del trabajo, en la preocupación del día a día. Lo digo por no, también yo a las 6 de la mañana ya tengo que estar en el trabajo, no puedo pasarme de la hora, tengo que ser puntual. Pero ¿será que seamos puntuales a la hora de estar en la casa de Dios? Porque muchas veces nosotros nos afanamos por el afán del mundo, corremos tras un lado tras otro, tras el afán del mundo. Pero ¿será que corremos tras el amor de Dios? Porque nosotros, cuando estamos afligidos, ¿a quién le pedimos? ¿Será que corremos donde el hermano y le decimos: hermano, póngame mano para que el Señor me salve? ¿Será que no hacemos lo más importante,
postrarnos de rodillas y pedirle al Señor, decirle, Señor, ayúdame. Y le digo, ¿por qué le digo esto? Porque yo me recuerdo que cuando yo me fui para aquel país, yo no conocía mucho. El Señor me dijo que me iba a dar el lugar a donde congregarme. Yo iba, y era bonito, pero yo no tenía la confianza, porque yo no los conocía. Yo me afligía, y me recuerdo que a la hermana le hablaba yo y le decía que oráramos. Y la respuesta de la hermana fue dura, y me dijo, ¿por qué tú no oras allá? Si el Dios que está aquí está allá. Esas palabras entraron en mi mente, esas palabras me enardecieron, porque aprendí algo especial, hermano, y se lo testifico para honra y gloria del Señor. Yo buscaba la oración de la madrugada, no aguantaba 15 minutos, 10 minutos. Yo siempre estaba ahí, tratando de buscar esa hora, porque la Biblia me enseña que tanto la primera como la segunda y la tercera vigilia son importantes, pero la última es la más importante, porque es un momento donde estamos a solas con Dios, donde no hay nada, solo hay un silencio, donde hay una meditación, una tranquilidad, pero la carne está en lo mejor de querer dormir. Hay que luchar con esta carne perversa. Pero me recuerdo yo que aquellas palabras me enardecieron en mí. Yo buscaba la madrugada, trataba todos los días de llegar a ese momento donde yo logré romper aquellas cadenas. Fue algo lindo, porque aprendí que nosotros no estamos solos, no caminamos solos. Hay alguien que no lo vemos, pero está con nosotros y Él no nos abandona. Quien nos abandona somos nosotros. Porque Dios no se aparta de nosotros. Quienes se apartan de Dios somos nosotros. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo dice así: así mismo vosotros, perdón, Apocalipsis, se me movió. Se movió por el viento, hermano. Ya les iba a leer los tres. Aquí estamos ya. Ya es tremendo. No quiere que prediquemos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Oiga, hermano, está bonito tener los espíritus de Dios. Si nosotros nos hacemos una autoanalización, cuando habla, dice que la iglesia, las 7 iglesias empezaron en el Espíritu. Nosotros cuando nos postramos delante de Dios, venimos como pecadores, venimos como todos descarriados de aquel mundo, venimos chúcaros, y se dice así el buen salvadoreño. Pero cuando venimos aquí, Dios nos amansa. Porque es cierto, hermano, nosotros venimos con rezago. Pero cuando venimos a los pies de Cristo arrepentidos de corazón, Dios nos transforma. Cuando nosotros decimos, Señor, aceptamos que somos pecadores, y hoy venimos delante de ti, que tú nos purifiques, nos hagas como la blanca lana. Y es bonito cuando uno acepta y busca de Dios, está ahí constante, no falta los cultos, no falta los ayunos, no falta los vigilias. Pero somos mañosos, porque cuando ya llega un tiempo, nos vamos acomodando, como las 7 iglesias. Empezaron en el Espíritu, porque el candelero tiene 7 llamas encendidas, dice, pero solo hay una llama que enciende los 7 candeleros, y ese es el Espíritu Santo, porque es Cristo el que está con cada uno de nosotros. A usted no lo ha salvado, como aquellos locos que dicen que el apóstol Pedro es el que aboga por él. El apóstol Pablo fue el que abogó por Dios para que fueran perdonados los pecados. Porque hay muchos locos allá afuera que eso dicen, que es Pedro el que tiene las llaves del Hades. No nos equivoquemos, la autoridad es para todos nosotros, pero todo aquel que ame a Cristo. Cuando usted está hablando, está predicando, cuando usted está evangelizando,
Pero aflíjase cuando es la carne la que está desahogando en aquello. Aflijámonos, porque ya no es Cristo el que se está moviendo entre medio de nosotros. Porque ya vengo con la ira en la carne y vengo a desahogarme todo lo que siento. Vengo como lo dije al comienzo, como aquel animal chúcaro que ya no quiere que lo jalen el lazo, quiere hacer lo que él quiere saltar cerco de un lado para otro, quiere imponer su ley. Y no se trata de eso, porque la Biblia es clara cuando habla de que las 7 empezaron en el Espíritu. Si las 7 empezaron en el Espíritu, las 7 tienen que terminar en el Espíritu. Si yo les digo una anécdota, queridos hermanos, no sé si alguno me va a poder comprender o me va a poder dar una respuesta. Hay un dicho que dice que por qué la gallina cruzó la carretera. Si nos ponemos a analizar, la gallina no piensa, la gallina lo hace por impulso, la gallina no mide sus consecuencias, pero nosotros los cristianos sí las medimos. Y si saltamos el cerco es porque estamos conscientes de lo mañosos que somos, de lo que estamos haciendo. Porque nosotros tenemos pensamiento. La gallina no lo tiene. La gallina tiene una mente hueca. La gallina sabe que tiene que comer. Es el único propósito de la gallina: comer, comer y comer. Pero ¿será que nosotros como creyentes sabemos que tenemos la necesidad de llenarnos del Espíritu? ¿Será que nosotros buscamos al Espíritu? ¿Será que nosotros solo cuando necesitamos de Dios estamos ahí? No, allí Lo tenemos ahí no, porque está pato. como una llamada de emergencia, que solo cuando necesitamos de Él voy a ir a su casa a buscarlo. Porque muchos dicen: yo no necesito ir a un templo para buscar de Dios. Claro, el Señor le dijo a aquella samaritana que donde lo buscaba Él estaría. Pero también la Biblia es clara donde dice que hay que ir a la casa de la adoración a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando venimos a este lugar, solo en este lugar podemos limpiar nuestra vestidura. Porque solo aquí podemos limpiar la inmundicia, la suciedad que hay en nosotros. No crea que allá es acá, porque aquí está la presencia de Dios con nosotros. Es casa del cielo, puerta del cielo. Aquí es donde glorificamos, donde nos venimos a humillar delante de la presencia de Dios en su altar. Aquí no nos venimos a humillar delante del pastor, delante del líder, delante de la líder, delante de la diaconisa, delante del diácono. Nos venimos a humillar delante de la presencia de Dios. Porque hay algo que sí me llama la atención y nosotros, como la iglesia Santidad Jehová, siempre recalcaremos que la iglesia primitiva era una iglesia unida, no era una iglesia dividida. Porque les digo algo: ¿cómo ustedes entrarán al cielo si están divididos? En el cielo no hay espacio para uno y para otro. Apocalipsis 11 dice que solo hay un lugar apartado para todo aquel que quiera entrar en ese lugar, porque los demás lugares ya están apartados para aquellos que ya murieron. Porque la Biblia es clara, querido hermano y hermana. Nosotros somos el ejemplo de aquella juventud que viene levantando. Si nosotros, perdone la expresión, pero si nosotros estamos con una palabra que a muchos les resuena fuerte, una palabra que muchas veces se usa, la palabra aguado. Cuando hablamos de la palabra aguado, estamos hablando de alguien que está tibio, está frío, que ya no quiere. Porque cuando usted viene, para aquellos que hacen barro,
como el alfarero. Si usted hace el barro aguado o la mezcla aguada, ¿le va a servir para pegar? No le va a servir. Por eso es necesario que el barro tenga su término, el cemento tiene su término. Disculpen la expresión, pero muchas veces es necesario hablarlo así, porque se acabó aquello de que la iglesia se le tiene que hablar bonito, de que la iglesia se le tiene que hablar Cristo es amor, porque hubo un predicador que me dijo: a mí me gusta ir a predicar a las iglesias liberales porque son dadivosos, son bondadosos. Cuando yo hablé con mi hermano Ricardo, fui claro y le dije a él que yo no vengo por ninguna ofrenda, porque nosotros venimos por agradecidos a Dios, sin esperar nada a cambio, porque el único que suple se llama Jesucristo. Si yo hablo de un Dios que suple las necesidades, es porque creo en Él. Porque yo no voy a poder venir a hablar de un Dios que Él te puede ayudar si estoy así. ¿Sabían ustedes que el mal del ser humano es el dinero? Y el mal de todos los males. Hay un pasaje en la Biblia que dice que aquel ahí se va a quedar con los deseos del mundo, porque al final, ¿de qué servirá ganar todo el mundo si el reino de los cielos no irá? A muchos no les gusta que se les hable de la venida de Cristo. La iglesia de hoy en día ya no habla de la venida de Cristo. ¿Por qué Cristo no ha venido hasta el día de hoy? Porque el Señor sabe que si Él viniera hoy, no nos levantamos, ni por las mínimas. Porque la palabra es clara donde dice que con dificultad se salvará el justo. ¿Cómo nosotros nos podremos salvar en aquel día? Porque si al justo le costará, como nosotros, no nos será difícil poder entrar. Para el tiempo de Noé, 40 años pasaron y no fue suficiente para aquellos que todavía seguían en sus cosas, en el afán del mundo. 2000 años han pasado del tiempo de la gracia y la iglesia sigue acomodada. La iglesia no sigue despierta velando. Y le digo por qué, hermano. Porque cuando hablamos de las 10 vírgenes, las 10 eran incluidas. Ni una era desexcluida de entrar en aquel lugar. Porque el esposo iba por todas. Pero ¿qué pasa con la iglesia de hoy en día? Están dormidas, están dormidos, están acomodados, no están velando. ¿Cuántos de ustedes anhelan que les derramen el aceite que viene del cielo? ¿Cuántos le piden al Señor que descienda aquel aceite que solo Él da? ¿Cómo nosotros somos dignos de acercarnos a la presencia de Dios si no amamos ni hasta nuestro prójimo, ni hasta nuestro propio hermano? La palabra es clara cuando dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pero para cumplir el primer mandato tienes que cumplir el segundo. Si nosotros no amamos a nuestro hermano, que es nuestro hermano en Cristo, no amamos a nuestro prójimo, aquel que vemos en la calle, ¿cómo entraremos al reino de los cielos? Por eso Pedro decía: pero maestro, qué dura es tu palabra, pero ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así es. Mi hermano, cualquiera se puede enojar, pero la palabra es clara. La palabra no puede ser cambiada, porque yo no voy a ir a ablandar la palabra por un par de monedas. La palabra se va
voy a predicar tal como está. Aquí no le voy a venir a hablar palabra de hombre. Aquí no le voy a venir a hablar en la carne. Le vengo a hablar palabra del Señor. Palabra que edifique, palabra que transforme. Porque la palabra del Señor nunca va a llegar vacía. Llegará y me enorgullirá en nuestro ser, pero para edificación. Porque no somos perfectos, hermanos. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Vemos el ejemplo del apóstol Pedro. Él cometió errores, pero él reflexionó y volvió al camino. ¿Y de quién estamos hablando? Del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él no fue quitado, porque él de su error aprendió. Y así como nosotros cometemos errores, debemos aprender de él. Como lo dijo Pablo, hacer lo que yo hago como él hace lo que Cristo hacía. Ser ejemplo, porque nosotros somos el ejemplo de lo que Cristo hacía. Cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros damos una palabra, cuando nosotros evangelizamos, estamos dando una palabra como el Señor la dio. Porque hay alguien que nos mira atrás de nosotros y viene caminando igual que nosotros, y es la juventud. Porque nosotros somos forasteros en esta tierra. Nosotros no nos debemos de acomodar, porque nosotros no sabemos ni la hora cuando también nosotros pereceremos si el Señor así lo permite. Por eso nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo. Y hay que aprender, queridos hermanos, que nosotros en todo tiempo debemos de ser espejo, porque el espejo refleja lo que ve. ¿Por qué hablo de esto, querido hermano? Porque cuando usted empieza desde su casa, usted tiene que ser el espejo de su familia. Porque si yo vengo y le vengo a hablar aquí a este lugar, vengo yo y lo ataco, lo golpeo, pero cuando yo estoy viendo que estoy allá abajo y veo que aquella persona está con este nivel arriba, golpeando, y la iglesia como que es la palmera moviéndose de un lado a otro, y decimos, ¿cómo es que aquel hermano o aquella hermana me está predicando si estoy viendo su hogar cómo está? Porque la corrección tiene que venir primero del hogar. Para poder enseñar, mi corrección tiene que estar primero en mi hogar. Porque ¿cómo yo voy a venir a enseñar si no he enseñado en mi hogar? Primero no he barrido mi hogar, lo tengo sucio y quiero venir a limpiar la iglesia. Primero tengo que limpiar mi hogar para venir a hacer la palabra del Señor. Porque a eso he venido a este lugar, no he venido a hablar a la gloria, he venido a hablar palabra del Señor. Porque en eso es lo que la iglesia se edifica, querido hermano. Aquí no venimos a hablar ortodoxas de hombre. Aquí yo no vengo a que me digan qué pasa en aquella iglesia. Cuando mi hermano Ricardo me invitó, yo he tratado de ser lo más prudente que he podido ser, porque yo tengo familia en este lugar. Tengo a mi suegra, tengo a mi hermana, tengo a mi cuñado. Yo he tratado de ser prudente y no relacionarme, porque muchas veces cometemos el error que por oír una palabra ya el pueblo dice, fulano le dijo como yo estoy. No, hermano, aquí venimos a hablar palabras del Señor. Aleluya, qué bueno, hermano. Debemos de aprender nosotros que cuando nosotros tenemos problemas debemos de callar, y el único que nos puede dar es Dios. Porque cuando yo vengo y me desahogo del hermano o de la hermana, si aquella hermano no tiene el espíritu, la iglesia lo va a saber, y después yo me voy a sentir mal cuando el púlpito lo usen para yo ser el juguete de toda la iglesia. Porque muchas veces eso es lo que pasa en las denominaciones, que las prédicas son del día a día, del pan que viene del pueblo todos los días. Muchas veces nosotros no usamos las rodillas para lo que deberíamos de usarlas. Que orarle al Señor y que sea el Espíritu el que lo guíe, que sea el Señor el que nos dé, y el pan que
el pan bueno que viene de arriba. Porque la alabanza, como se lo dije, la iglesia sigue caminando y no se detiene solamente a predicar, porque nosotros vamos para el cielo. Amén, no amén, hermano. Porque nosotros, ese es el camino que nosotros llevamos, volar en aquel día. Porque será doloroso cuando el Señor venga en la nube blanca y descienda del cielo. Y uno nos quedemos y nos preguntemos por qué nos quedamos. Porque cuando habla de una iglesia que empezó en el Espíritu, pero aún está muerta. ¿Por qué, hermano? Porque se descuidó y empezó en la carne. Por eso el tema que yo le he denominado al día de hoy se llama despierta y afirma lo que te queda. Porque ya esto ya está por terminar, hermano. Y si hemos cometido errores, borrón y cuenta nueva. No es de cobarde humillarnos y decirle: Señor, perdóname si te he fallado. No es de cobarde, es de valiente. Yo siempre lo he dicho y siempre he motivado a los hermanos que no se fijen en lo que los demás digan. Lo importante es que usted y Dios sepan cómo están. Lo demás sale sobrando, porque eso es lo que le debe interesar, que Dios sepa cómo usted está delante de su presencia. Porque muchas veces nosotros por ego no nos queremos humillar. Preferimos estar muertos en el espíritu, pero mejor seguir aguantando esto y que no pase. Contarle que no vea que me he humillado. Pero al final será que bastará para la vergüenza que pasaremos en aquel día, cuando el Señor diga: apartados de mí, yo no los conozco. Porque la Escritura es clara cuando dice: las ovejas a un lado y los cabríos al otro lado. Sepamos discernir, hermano, que somos, si somos ovejas o cabríos. Porque podemos empezar en el espíritu y terminaremos en la carne. Vayamos, hermanos, a Jeremías 6, 13, 14. Jeremías 6, 13, 14. Dice su palabra: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Por qué? Porque como no leen la Biblia, se dejaron engañar. Muchas veces hay pastores que duermen a las iglesias hablando de amor, haciendo a un lado el pecado. Pero cuando la iglesia quiere venir a despertar, ya está muerta. Y es difícil volver. ¿Y por qué hablo desde el más chico? Porque como nosotros nos dejamos endulzar, endulzamos nuestro hogar hasta el más pequeño. Y todos quedamos ensuciados en el loco. ¿Por qué? Por habernos descuidado y haber confiado en quien nosotros pusimos la mirada, porque no vimos con los ojos espirituales. Y ahora les explico por qué. Vayamos a 1 Samuel 16, 7. Primera de Samuel 16, 7. Dice su palabra: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Detengámonos ahí. Samuel, cuando llegó, vio a aquel joven y lo vio robusto y frondoso, y dijo: este es el escogido de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel no pidió con los ojos espirituales. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día.
Nosotros no le estamos pidiendo la vida espiritual al Señor. Nosotros a todos los que nos dicen decimos amén. Y cuando venimos a reflexionar, ya es demasiado tarde, porque nosotros ya le decimos amén al pecado. ¿Por qué? Porque nunca pusimos cuidado a lo espiritual, sino que decimos, es palabra de Dios la que trae el hermano, y decimos, gloria a Dios, dele con todo, hermano. ¿Por qué? Porque como le está dando duro al de la par. Pero cuando cambian los papeles, ¿será que lo gozamos como cuando le están dando? Yo he aprendido algo y siempre he recalcado allá en la iglesia, que muchas veces nosotros como cristianos cometemos errores. Nosotros en la iglesia venimos y le damos la mano, lo abrazamos y hasta un beso como Judas le damos. Pero cuando lo vemos allá afuera, así pasamos y no lo volvíamos a ver. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en este lugar? ¿Será que somos ovejas o no somos ovejas? Porque eso pasa, hermano. No, que no me vaya a ver, hermano, que no me vaya a ver. Eso es lo que hacemos. Estamos con una mano así, con la otra tenemos el puñal atrás. Así somos. Porque la carne es perversa, querido hermano. Nosotros debemos de saber si tenemos los dos pies adentro o uno dentro y uno afuera. Debemos decidir a dónde estamos. Porque debemos de saber a dónde tenemos nosotros que estar parados. Porque hermano, aquí yo no vengo a golpear a nadie, no vengo a agredir a nadie. Aquí vengo para que todos reflexionemos. Porque es palabra del Señor. Esta palabra también es para mí. Y le digo algo. Cuando yo empezaba el Evangelio, y no me avergüenzo, yo era de esas personas que cuando veía a aquel hermano yo me escondía para que no me vieran. No quería que me vieran. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo estaba por dentro. Porque yo aquí puedo verlo con manga larga, con corbata, con la que trae la mejor falda que le arrastra hasta el suelo, la mantenida más larga. Pero hay alguien que sí sabe cómo nosotros estamos en este lugar, y es Cristo. A ese nosotros no le vamos a poder mentir en aquel día. La misma balanza de oro o la misma balanza chunga, y en esa misma balanza vamos a ser pesados todos por igual. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Si nosotros estamos cometiendo ese error, digámosle, Señor, perdóname, te he fallado, pero quiero cambiar. Pero no lo hagamos así, con una mano aquí y la otra así. Porque si no volvemos a lo mismo. Hay un pasaje donde la Biblia dice que la chancha o la cerda vuelve al mismo lodo. Porque la cerda, usted la puede bañar con jabón, aroma, y usted la puede dar bonita, pero va a volver de nuevo a lo que es. ¿Pero por qué? Porque miró para atrás. Nosotros, como lo dije, la iglesia va caminando para hacia adelante. Si nosotros fuimos aquello en el ayer, ahí quedó. Somos criaturas nuevas porque hemos sido inscritos de nuevo en aquel libro. Preocupémonos por estar en ese libro, porque ese libro va a ser leído en aquel día. Porque hay una cosa que los niños muchas veces anhelan cuando van a las tiendas. Yo me he fijado porque mi niña lo hace y lo ponen ahí enfrente. Pueden haber dulces, pueden haber churros, pueden haber soda, pero la niña, la mirada de un solo la enfoca ahí, y es una que se llama sorpresa. La niña me dice, dame para un jugo, y le digo yo, y viene con una sorpresa, y le digo yo, pero amor, mi amor, le digo yo, eso no te va a dar, no te va a llenar, no vas a comer, no importa, me dice. Así somos nosotros los cristianos, hermano, que nosotros somos conformistas con lo que
no queremos anhelar más. ¿Cuántos de ustedes no quisieran, o no sé si anhelan, tener la presencia del Espíritu, poner manos en los enfermos, poder predicar, poder cantar, poder evangelizar, poder ganar almas para Cristo? Porque yo siempre le digo, me dicen mucho, hermano, que usted llamado. No, yo soy siervo de Dios. Yo no me voy a andar poniendo nombres ni que me pongan nombres. Yo soy siervo de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy a la disposición de Cristo, a lo que el Señor diga. Yo no me voy a venir resaltando con nombres, poniéndome cosas, no. Porque en el cielo todos somos conocidos como siervos de Dios. No nos debemos de conformar, hermano, porque como esa sorpresa al final es vacía, está muerta. Nosotros como iglesia no debemos de estar vacíos y muertos como esa bolsa. Tenemos que estar despiertos y gozosos en el Espíritu Santo. Porque yo no entendía. Yo le pedí al Señor, háblalo en este pasaje. Yo hacía mi texto y el Señor me decía no. Yo le seguía pidiendo al Señor y el Señor me decía no. Pero el Señor se viene acercando a la fecha y yo no tengo nada, Señor. No sé de dónde hablarle. Y yo decía, Señor, ayúdame que seas tú el que ponga palabra para poder hablar en aquel lugar. Pero el Señor me dijo, yo quiero que hables aquí, porque quiero que le recuerde a mi iglesia que el Espíritu está con ellos, pero ellos lo rechazan. Porque el Espíritu dice que la iglesia primitiva no tenía la oportunidad que la iglesia tiene hoy en día. La iglesia dice, Gloria a Jesús. oh Espíritu Santo, oh Santo, avanza, el Espíritu dice a la iglesia primitiva no tenía alguien que caminara con ellos, como la iglesia de hoy en día tiene alguien que camina delante de ellos. La iglesia primitiva anhelaba lo que hoy nadie quiere, hijo santo. Sí, aleluya. Gloria a Jesús. La iglesia de hoy en día sigue enloquecida. Están viendo que las señales se están cumpliendo. Están viendo que las profecías están terminando. Y lo último que les está quedando para el tiempo es que se termine esta palabra. Pero no la quieren recibir con amor. Porque con amor habla Jehová. Pero no quieren recibir de lo que viene de arriba. Lo están desechando. ¿Por qué?
que el Espíritu está en este lugar, porque el Espíritu nos sigue respaldando, iglesia. Aleluya. Si el Espíritu ha traído palabra, es para palabra de edificación, porque el Señor nos ama. Oh, bendito sea Jehová de la gloria. Porque como Samuel desviaba aquella mirada, como dice su palabra, y él veía aquello que Jehová no mira. Así nosotros debemos de ver nuestra vista hacia al que viene delante de nosotros. Porque la Escritura dice que es blanco y perfecto el que camina con nosotros. Porque en Apocalipsis, en el último capítulo, en el 14, habla de que las vestiduras tienen que ser lavadas, porque tienen que estar blancas, porque como la blanca lana es el blanco perfecto que viene por nosotros, porque Él viene por sus ovejas a levantar y redimir a su pueblo, porque Dios está cerca, Dios está a las puertas, queridos amados hermanos. No esperemos que venga el arrebatamiento y nos quedemos llorando, preguntando a dónde está nuestro pastor, a dónde está nuestro líder, a dónde hay alguien que nos hable de la palabra del Señor, porque muchos llorarán en aquel día buscando a alguien que les siga hablando de la palabra, porque es lo último que le está quedando a la iglesia y es la palabra del Espíritu. Porque estamos a las bodas del Cordero. Ya estamos cerca, amada iglesia. Porque el Santiago 2:26, vamos a Santiago 2:26, amados hermanos. Porque como estamos viendo en Samuel, el Señor dice que Él ve el corazón. Y el Señor a nosotros, lo que nos ve el corazón, no la apariencia. Porque la Biblia es clara cuando dice que los lobos rapaces se visten de ovejas. Porque es necesario que entre medio del trigo, querido amado hermano, esté la cizaña también. Pero nosotros no nos tenemos que fijar en eso. Nosotros cuando venimos a este lugar, gocémonos. No veamos al hermano de la par si se duerme, si no se goza, gócese usted. Porque la salvación es individual. La salvación no es en grupo. Cada quien luchará por su salvación. Porque está patujito, ¿no? Venga para acá. Porque en Santiago 2:26 dice, sin obras es muerta, dice. Si tú tienes fe, pero no reflejas obras, tu fe está muerta. Porque volvemos al comienzo, hermano. Cuando nosotros aceptamos fue por fe, porque creímos en el llamado. Y si nosotros aún tenemos esa fe que Cristo viene, se tiene que dar esos frutos. Cuando les hablo de frutos, hermano, yo veo a un hermano, lo abrazo y le digo Dios le bendiga, ¿cómo está? No quiere decir que voy a agarrar a alguien y lo voy a traer. Claro, los frutos. Pero los frutos son amar a nuestro hermano, amar al prójimo, porque los frutos se van a reflejar cuando nosotros decimos, pero me gustaría ser como aquel hermano, como aquella hermana, porque los frutos se están reflejando en él. Muy necesario, hermano, que nosotros los actemos y los exaltemos para que los vean. No es mejor humillarse y que sea el Señor el que los exalte. Gloria a Dios, sí. Porque la honra y la gloria es para Dios. Amén, así es, hermano. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque ¿qué hace usted cuando un árbol tiene cierto tiempo y nunca le da fruto? Lo corta para que tenga esta situación. Nosotros cuando vemos aquel árbol que le damos con todo lo que estamos, lo hacemos pelado, de que no quede nada. ¿Será que nos gustaría que Dios hiciera algo con nosotros? ¿Qué le dijo aquel sembrador cuando aquel
aquella planta no daba, le dijo que esperara. Porque le decían que la cargara. Y él decía que iba a esperar. Y dio fruto, no dio fruto. Dio fruto. Pero el Señor, por eso el Señor aún no ha venido. Porque tiene misericordia. Y el Señor está esperando. Porque Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Jesucristo. ¿Quién nos está dando el crecimiento a nosotros? Judas, hermano, sembró la semilla. El pastor la regó. Porque él es el encargado de guiar las ovejas. Tanto él también dará cuenta por cada uno de ustedes. Pero si ustedes descarrían por su cuenta, que se lo lleve el diablo. Ustedes beneficiar. Pero él hizo su trabajo. Porque él regó. Pero si él regó y esa ovejita es agradecida con Dios, no con el pastor, no lo confundamos, con Dios, va a estar ahí. Va a venir el Señor y va a decir: me agrado de mi hija, de mi hijo. Y en el crecimiento veo el esfuerzo que hace mi hermano y mi hermana por estar en el culto. Salió cansado de su trabajo, salió corriendo. Pero ahí está. Muchos dirán, pero ojo, tengan cuidado. Hay hermanos que llegan al tiempo de los coros, porque tal vez van saliendo de su trabajo, se cambiaron y corren. Pero cuidado de aquel hueco que por estar dormido y digo, mejor me cae mal fulano y voy a llegar hasta la hora de la prédica. Que tenga mucho cuidado. Pero si aquel fue con esforzamiento, el Señor se agrada. No importa si vino a mitad de prédica, pero él sabía que estando aquí en este lugar se iba a llenar. Gloria a Dios, porque el Señor está viendo el esfuerzo. Conocen de aquellos que trabajaron al principio y se les dio un denario y llegaron los últimos y se les pagó de último y los primeros renegaron. Porque muchos en la iglesia sí son. Dicen, pero si yo vengo todos los días y aquel hermano que a veces a la carrera anda y ya vino hermano Ricardo y lo subió y le dio privilegio. Ojo, el hermano si lo subió es porque Dios le dio el sentir de subirlo. Y si ahora se preguntarán, pero si yo estoy todos los días ahí, ponga cuidado. ¿Qué le digo a los fariseos? Sepulcros blanqueados, porque eran profesores de la palabra, pero no la ponían en práctica. Y el hermanito llegaba puntual para ver quién llegaba primero y quién llegaba tarde, para ver quién llegaba en zapato o quién llegaba en china, para ver quién llegaba mal arreglado y quién llegaba despeinado. ¿Será que el Señor va a poner la mirada en él, que está pendiente de lo que sucede entre medio de él, o de aquel que meramente se esté esforzando por agradar a Dios? Dios no es así. Dios no se va a ir por lo bonito, porque la Biblia es clara. Cuando Samuel, el Señor le dijo que él no veía lo que él veía, que él veía esto, porque el Señor se agrada de esto. Como lo dije una vez en la prédica, ¿por qué el Señor se agrada de esto? Porque todo lo que nosotros vemos, el pecado aquí entra, llega aquí y de aquí sale, y esta mata. Esta lengua es la peor peligrosa, la peor asesina. ¿Por qué asesina? Hace caer cristiano, hace caer diaconisa, hace caer ministro. Esa es la peor enemiga del ser humano y es la que nosotros debemos de sujetar, porque es la más dañina de nuestro cuerpo. ¿Por qué el Señor se agrada de esto? Porque todo aquello que iba aquí fue desechado y solo lo bueno habita aquí. Y el Señor no halló nada sucio. El Señor se agradó de ese corazón. Porque
La Biblia es clara cuando dice que Él no habita en vaso sucio. Muchas iglesias, con todo respeto, muchos dicen que danzan, pero a veces danzan en la carne, porque sus frutos hablan de otra cosa. Muchos dicen que están en el espíritu, pero en el espíritu de la carne, porque hay que aprender, hermanos, a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, porque la palabra de Dios no viene vacía, y eso se queda ahí, porque lo que no es de Dios entró por aquí y salió por acá y no edificó nada. Porque hay que tener mucho cuidado, hermano, porque en el tiempo de hoy las iglesias están corrompidas. Yo veo que hoy hablan del soplo de la vida, donde se juntan con harina y dicen que es el Espíritu Santo, donde agarran unas flores y garrotean al hermano para limpiarlo. No, hermano, desde que usted se postra de rodillas y le está pidiendo al Señor que lo limpie, Él lo está limpiando y lo está ungiendo con aceite del que viene de arriba. Aleluya. Cuando las cosas son de Dios, vienen con profecía. El Señor le habla de lo que nadie conoce. El Señor le va a hablar a su vida y usted dirá, es palabra de Jehová, porque nadie lo sabía. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque en este siglo el diablo se va a vestir de oveja y va a andar entre medio de nosotros hablándonos de la palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hay que avivar ese espíritu, porque la iglesia de hoy en día no está muerta, tiene la oportunidad de volver al camino de la senda antigua, seguir caminando con Cristo, porque nosotros no estamos solos. Vemos la iglesia primitiva, cómo se esforzaban, se escondían para que les predicaran. Y hoy nosotros no queremos ir a los cultos. Muchas veces nosotros somos buenos para poner pretextos. Nos agarró el afán, nos agarró el tiempo, de que se nos hizo demasiado tarde. Cuando hay anhelo, hermano, no hay nada que nos detenga para estar en la casa de Dios, porque la bendición ahí nos espera. Porque a eso venimos a este lugar, hermano, a recibir bendición de Dios. Porque la iglesia aún no está sola, está el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Porque como lo vemos en la iglesia de Sardis, ella estaba en herejía y en muerte espiritual, a pesar de que la iglesia de Sardis era muy famosa, porque era una iglesia que estaba en el espíritu, por apariencia, porque se veía por fuera que estaba con todo, se gozaba. Tal vez en las alabanzas se gozaba en los coros, pero en el espíritu estaba muerta, estaba hueca. Por eso, hermanos, nosotros debemos de pedir al Señor que nos llene de su Santo Espíritu y que nos ayude a vencer el pecado, porque es el mayor enemigo de nosotros, los cristianos. Porque el pecado lo hace el enemigo. El enemigo, cuando ve que alguien se está levantando para honra y gloria del Señor, no crean que el enemigo va a venir con cachos y cola. De la misma familia se va a levantar, o de la misma iglesia. Se lo voy a certificar para honra y gloria del Señor. Yo me recuerdo que estando en aquel lugar, que muchos pueden decir que en Estados Unidos no se sufre porque hay dinero. Hay dinero para el que se quiere perder en el mundo, pero para el que ama de Dios le va a costar. Porque yo estando en aquel lugar, querer las cosas de Dios es dejar a un lado el dinero. Porque Estados Unidos es perdición.
para todo aquel que ama el dinero. Porque yo me recuerdo que yo me quedé sin trabajo y había tenido unos gastos y no tenía dinero. Y entonces yo me quedé sin nada. Y casi pasó un mes para yo recibir el dinero. En lo que veía si me volvía a establecer en el trabajo o no. Entonces yo me recuerdo que yo estaba yendo a la iglesia que estoy hoy, en la filial de Newport News. Yo me recuerdo que mi tarjeta de crédito se llenó y ya no tenía para el gas. Entonces yo le dije al Señor, por eso nosotros debemos de aprender a depender de Dios. Porque yo tenía a mis hermanos en la iglesia, a mí no me gustaba decirle y sé que ellos nunca me van a abandonar. Porque sería mentiroso si les digo que me van a abandonar. No me abandonarían. Entonces yo le decía al Señor, Señor, pero si yo ya no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer para el gas? Yo me recuerdo que fui, ya no tenía el gas para la siguiente semana. Me recuerdo que me mandaron una transacción de $100. Iba con un texto bíblico. Me recuerdo, si no me temo equivocar, decía que Dios no me había dejado solo, creo yo, si no me recuerdo. $100. Vine yo y le eché gas al carro. Seguí yendo. Yo llegaba, hermano, pero yo nunca lo demostré. Yo siempre saludaba a los hermanos. Yo salía a evangelizar. Yo nunca les andaba diciendo, hermano, dije que yo no voy a venir porque no tengo dinero. Yo nunca me puse a llorarle al hermano y decirle, hermano, ayúdenme. Yo llegaba, saludaba a mis hermanos porque la costumbre que tenemos allá es que nos abrazamos y nos saludamos, porque así hacía la iglesia primitiva, un amor sincero. Pues entonces cuando estaba allá, me recuerdo que ya con los $100 se terminaba, porque gastaba más o menos como unos $100 entre el gas y más o menos lo que podía comer. Entonces llegó la siguiente semana y yo le decía al Señor, Señor, pero tú eres el que provee. Porque yo le decía, Señor, pero si tu Biblia dice, clama a mí y yo responderé. Yo no hallaba ni cómo hacer para que el Señor me respondiera, hermano. Porque una cosa es estar gozoso y decir, gloria a Dios, amén a todo. Pero cuando está la prueba, se siente esto como que raspa y duele. Que ni queremos decir nada. Y yo en aquella intimidad, yo lloraba, me derramaba. Y no crean, hermanos, que a la misma vez de la prueba el diablo también se levanta. Me recuerdo que yo no podía dormir, porque después de la orada venía el enemigo, me agarraba del cuello y no me dejaba dormir todas las noches. Y había una batalla, porque la carne decía, ya no vaya, no ves que te estás desgastando y te vas a morir. Yo seguía fiel. Pasó esa semana, hermano, y me recuerdo que mi tarjeta de crédito todavía tenía $100. Entonces yo estaba echando gas y andaba $5 en mi bolsa. Lo digo esto, hermano, por el mismo tema, no me crean que me estoy saliendo del tema, para una reflexión, que nosotros, ante la prueba esté, no nos debemos dejar morir, debemos de estar despiertos, aún nosotros debemos de pedir más del Espíritu. Yo estaba en esa gasolinera y se me acercó un joven y me dijo, varón, me dijo, ¿me puede regalar para comer? Y yo me quedé pensando, pero yo ahorro $5 acá. Permítele que yo le eche gas al carro. Y yo, pero mi mente estaba trabajando.
pensando qué iba a hacer. Y yo renegando en mi mente le decía, Señor, pero si tú sabes que son los $5 ando, si yo se los doy, yo no voy a comprar nada para mí. Y me volví a preguntar al joven, Señor, ¿me puede regalar para comer? Yo no he comido. Bueno, dije yo, y eres tú, Señor, no voy a renegar. Le di los $5. Y aquel joven entró a la tienda, se compró un pan, un jugo y salió de regreso. Y me dijo, muchas gracias, aquí está. Yo no había comido, se me llenaron las lágrimas, mis ojos de lágrimas. Porque digo yo, nosotros, como somos, que a veces no queremos dar. Y el Señor lloró con lágrimas de sangre en el Getsemaní, y Él nunca renegó en la cruz. Y Él sabía lo que iba, pero nunca renegó por nosotros. Y nosotros muchas veces renegamos. Pues yo me fui. Me recuerdo que nos invitaron a una vigilia. Y eso es lo bonito del Señor, que no necesita que alguien nos conozca para que el Señor conozca nuestra vida. Me recuerdo que en aquel lugar se derramó el Espíritu y yo lo oía que hablaban en lengua, profetizaban. Y yo le decía al Señor, Señor, háblame a mí. Yo necesito que me hable. Perdí la fe porque yo oía que ya oía aquel silencio. Cuando de repente sentí la mano en mi hombro y me dijo que era necesario pasar por las pruebas para lo que viene. Porque no es casualidad cada cosa que viene en nuestra vida. A veces nosotros decimos, pero si era mi amiga, era mi amigo, aquel hermano, y hoy se ha vuelto mi enemigo. No, es el enemigo que lo ha ocupado porque sabe a dónde te puede tocar para tentarte y destruirte. Pero si tú sigues el juego del diablo, tú mismo te vas a quemar. Porque el enemigo así trabaja. Yo recuerdo que recibí una llamada de mi papá y me dijo, yo lo amo a él y sé que fueron palabras del enemigo. Me dijo, ¿para qué tú te matas ir en aquel lugar? Me dijo, si ellos no te lo van a agradecer. Nosotros, hermanos, nunca lo hacemos por agradar al hombre, lo hacemos por agradar a Dios, por lo agradecido que estamos. A mí me dolieron aquellas palabras, pero no me desmotivaron. Me recuerdo de que aquel día, desde las palabras del Señor, me recuerdo que llegó el enemigo en aquella madrugada y me agarró del cuello y me levantó y me dijo, quise hacer lo que pude, pero no te pude tocar. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo va a querer destruirnos, va a querer que nosotros caigamos en muerte espiritual, como lo cayó Sardi. Pero nosotros nos vamos a levantar como el águila, rejuvenecido, porque nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, y mientras el Espíritu no nos suelte de la mano, ¿por qué nosotros deberíamos de afligirnos? ¿Por qué deberíamos de preocuparnos? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros, si la muerte espiritual ha llegado a nuestra vida, digámosle al enemigo, Satanás, desde aquí y ahora te reprendo, porque yo me vuelvo a levantar para Jesucristo, porque yo quiero heredar el reino de los cielos. Si yo ofendí a mi hermano, a mi hermana, perdóname, Señor. Él escribe mi nombre en el libro de la vida, y desde ahora ayúdame a volver a caminar en tu camino, Señor. Porque, hermano, Sardi estaba en muerte espiritual
Nosotros podemos andar caminando en el Espíritu, pero todavía no estamos muertos, porque todavía tenemos la esperanza de que aún tenemos vida y de podernos levantar para gloria y honra del Señor. No dejemos, hermano, que la muerte espiritual llegue a nosotros. Levantémonos, unámonos unos a otros, apoyémonos unos a otros, motivémonos como una iglesia unida. Porque la iglesia primitiva, si uno caía, todos lo levantaban. Si uno no tenía, todos le ayudaban. Si mi hermano no tiene que comer y yo tengo, toma hermano, compartamos. Porque la bendición que Dios me ha dado también es suya. Porque hermano, o no nos amamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No aman ustedes a su hermano? Porque yo los amo a unos a otros. Porque si entonces, si yo no los amo a ustedes, no amo a Dios. Y si no los amo a ustedes, no he visto todavía a Dios. Porque dijeron los apóstoles, ¿y cómo sabremos que eres tú, Señor? El Señor fue claro cuando habló en su Escritura, que cuando nosotros estamos ayudándonos unos a otros, es a Jesucristo que también que le estamos ayudando, que lo estamos amando. Porque Dios nos ama, queridos hermanos. Dios no nos ha dejado solos. Porque vámonos a Romanos 8, 5, 9, para ir terminando, queridos hermanos. Para ir dando por terminado. Romanos 8, capítulo 8, versículo 5 al 9. Porque su palabra dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pongámoslo de pie, hermano. La Biblia es clara, donde si nosotros amamos al Espíritu, Dios va a ser fiel con nosotros. Porque si nosotros amamos, Dios también nos ama. Sí, amén. Así es. Aleluya. Es tiempo, hermano, de que reflexionemos y capacitemos. Porque si Cristo no vino ayer, no vino ahora en la madrugada, puede venir hoy en la noche. Y es necesario que estemos preparados para su venida, velando y orando. Porque la esposa le dice al cordero: ven, Señor, ven. Porque el esposo viene por su esposa amada. Aleluya. Quiero hacer una invitación hoy esta tarde. Si hay amigos entre medio de nosotros, invitarlos a acercarse a los caminos de Cristo. Porque Cristo quiere salvar la alma de cada uno de nosotros y no quiere que nadie perezca. Si no hay alguno, quiero hacer la invitación. Si hay algún valiente hoy esta tarde que quiera borrar aquel caminar y quiere escribir su camino de nuevo y reconciliarse con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pueda pasar hoy esta tarde. Porque no es de cobarde, sino de valiente, volver de nuevo al camino de Dios.
y que el Señor nos haya preparado. Si no hay alguno, quiero invitarlo, querido hermano, que cantemos una alabanza de adoración Aleluya. para ir terminando. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Denle aplausos al Señor, hermano. Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un placer estar juntamente con ustedes y esperando que no sea la última que me inviten a este lugar. Bendito Dios. Esperando que sea la primera y de muchas. Aleluya. Dios les bendiga y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Bien, damos gracias a Dios porque ya mi hermano pudo predicar la santa palabra. Gloria a Dios. Así que un consejo más para nuestra vida, la cual, verdad, hay que ponerla por obra. Gloria a Dios. Y esto nos va a servir a nosotros para hacer mejores dentro del camino del Señor. Así es que es una bendición que bendiga la vida de mi hermano en esta hermosa tarde. Así que vamos a dar los tiempos, ¿verdad? Gloria a Dios, de los anuncios. No sé si hay alguien que tenga anuncio. Gloria a Dios.